Todos piensan que Depeche Mode conquistó Estados Unidos con puro talento electrónico. La verdad es mucho más extraña. Un tecladista salvó al grupo mientras los demás estaban de vacaciones, peleas a golpes durante filmaciones de videos y un álbum construido literalmente con el sonido de una motocicleta ralentizada. Todo comenzó cuando decidieron que los sintetizadores ya no eran suficientes. A principios de 1983, Depeche Mode se encontraba en una encrucijada creativa. Su segundo álbum, sin Vince Clarke, había funcionado bien, pero necesitaban más, necesitaban evolucionar o morir. Martin Gore y Alan Wilder comenzaron a explorar territorios musicales completamente nuevos. Descubrieron a una banda alemana que literalmente usaba taladros industriales, martillos neumáticos y metal como instrumentos. Daniel Miller, el cerebro detrás de Mute Records, quedó completamente fascinado. No solo firmó a New Bauten para su sello, sino que comenzó a preguntarse algo revolucionario. ¿Qué pasaría si Depeche Mode adoptara esa filosofía experimental, pero la mantuviera dentro de un formato pop comercial? Gareth Jones, el ingeniero de la banda, también había comenzado a trabajar con New Bauten. Jones era joven, ambicioso y estaba determinado a cambiar el sonido del pop electrónico para siempre. Pero necesitaban las herramientas correctas, y esas herramientas no eran baratas. Daniel Miller invirtió una fortuna en el Synclavier de Ned. Esa máquina costaba casi lo mismo que un departamento. Alan Wilder la describió como un monstruo temperamental que requería de 4 hombres adultos para ensamblarlo y era un verdadero dolor de cabeza poder usarlo. Pero sonaba como nada que hubieran escuchado antes. Junto al Synclavier adquirieron un emulator por casi $8,000. En 1981 esto era tecnología de vanguardia absoluta. Con estas herramientas Depeche Mode no solo iba a grabar música, iban a crear instrumentos completamente nuevos. También agregaron el Romulator de EMU Systems, una caja de ritmos digital. Este fue un cambio radical. El grupo nunca había usado este tipo de máquinas antes, y la mayor parte de la programación la hizo Alan Wilder. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. No se conformaron con la tecnología. Gore, Wilder y Jones comenzaron a salir a las calles de Londres a grabar sonidos del mundo real. Había un enorme patio ferroviario abandonado cerca del estudio. Decidieron construir una canción completa usando solo los sonidos encontrados en ese lugar. Gareth Jones compró una grabadora profesional Stella Box SP7. Salieron a capturar sonidos cercanos y lejanos en 2 pistas estéreo. Grabaron el track en el estudio, lo pasaron a un Sony Pro Walkman portátil, regresaron al patio ferroviario y grabaron las vocales ahí mismo, con el sonido de trenes pasando en el fondo. La canción se llamaría Pipeline. Mientras tanto, habían constructores trabajando justo al lado del estudio. El grupo grababa golpeando contenedores de basura y bloques de concreto, mientras los trabajadores demolían una pared del otro lado. A veces literalmente no podían distinguir qué ruido era parte de su grabación y qué era parte de la demolición real. Para Everything Counts, el primer sencillo del álbum Construction Time Again, usaron un sonido de raspado que probablemente provenía de esos viajes por los sitios de construcción. Gore decidió cantar el coro junto a Wilder, quien manejaba la armonía vocal. El resultado contrastaba perfectamente con la voz de Dave Gahan. El sencillo se lanzó el 11 de junio de 1983. La canción, con su coro pegajoso, llegó al número 6 el 23 de julio. Era la posición más alta de Depeche Mode desde See You, con 11 semanas en las listas. Gahan era muy consciente de la competencia. Nuevos grupos como Tears for Fears estaban invadiendo su territorio. Cada sencillo se había convertido en una preocupación real. Se preguntaba constantemente si la gente todavía quería saber de ellos. El video de Everything Counts marcó un verdadero punto de inflexión. Por fin tenían un video que realmente funcionaba. Trabajaron con el director Clive Richardson. En el video, los 3 tecladistas fueron retratados tocando instrumentos visualmente más interesantes. Andy Fletcher tocaba un shaum, el precursor medieval del oboe moderno. Alan Wilder un xilófono de madera y Martin Gore soplaba una melódica. La realidad era que todos esos sonidos estaban sampleados para el sencillo, pero sus contrapartes en video se veían intrigantes, filmadas contra varios fondos de Berlín. La mezcla de Construction Time Again resultó ser demasiado compleja para las instalaciones de The Garden Studio.
La consola manual de 36 canales simplemente no podía manejar la complejidad de lo que habían creado. Necesitaban automatización. La solución llegó en forma de Hansa Atom Studios, en Berlín Occidental. Este complejo de grabación era la última generación absoluta. Tenían una consola SL4000 Serie G automatizada de 64 entradas con 56 canales. Esta instalación ultramoderna fue literalmente un regalo del cielo para la banda. Todos los movimientos de las perillas y faders de las consolas eran grabados por una computadora integrada. El proceso de mezcla se había vuelto infinitamente más fácil. La ubicación histórica de Hansa no pasó desapercibida para la banda. Algunos de los álbumes más importantes de su generación fueron grabados ahí, como el Low y el Heroes de David Bowie. Por supuesto, todo cambió después. Cuando el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, esa parte de la ciudad fue completamente reconstruida. Pero en 1983, Berlín era un lugar único en el mundo. Cualquiera que iniciara un negocio obtenía increíbles exenciones fiscales. Los estudios eran realmente baratos comparados con Londres, y el marco alemán estaba bastante débil frente a la libra esterlina. Era más barato volar a Berlín, alojar a la banda en hoteles y trabajar en el estudio que quedarse en Londres. Además, todos adoraban la idea de ir a Berlín. Si trabajabas en un estudio en Londres y terminabas a la 1 de la mañana, no había nada que hacer. No podías salir a tomar algo, simplemente tenías que irte a casa. Pero Berlín era genial, podría salir todas las noches. Andy Fletcher era un ávido lector de historia política en ese momento. Devoraba libros sobre Alemania entre las guerras mundiales, estaba emocionado por estar ahí. Ellos reproducían las mezclas en la azotea del estudio con altavoces, mientras que los guardias del otro lado del muro los observaban con binoculares. Era un gran verano, los estudios Hansa estaban justo al lado del muro de Berlín. Antes de que terminaran de mezclar Construction Time Again, Depeche Mode brevemente dejó las sesiones para tocar un concierto alemán al aire libre, como parte del Schubdor Euro Festival, el 28 de mayo de 1983. Rod Stewart encabezaba el cartel. Para Wilder el trabajo de estudio le interesaba mucho más que las apariciones en vivo. Para él, los conciertos eran básicamente reproducciones más ruidosas de los discos. Construction Time Again se lanzó el 22 de agosto de 1983 con un diseño de portada impactante. Brian Griffin fotografió a un ex militar, hermano de su ayudante, blandiendo un enorme mazo en una montaña, y al fondo el monte Cervino. Brian era un fotógrafo de la vieja escuela, así que nada de Photoshop para componer la foto. El encuadre fue el real en la montaña. Esta vez la prensa musical captó de inmediato la declaración visual. Johnny Waller de Sounds comentó que aunque la banda negaba cualquier simpatía abierta con el comunismo o el socialismo democrático, la nueva portada mostraba a un hombre blandiendo un martillo. La portada anterior de A Broken Frame había mostrado a una mujer con una hoz. La conexión era obvia, la hoz y el martillo. Wilder había contribuido con dos de las canciones más provocadoras del álbum. No fue hasta Construction Time Again que las cosas se relajaron lo suficiente para que pudiera introducir una o dos canciones propias, junto con algunas ideas más radicales desarrolladas con Gareth Jones. Dado que el final de la Guerra Fría todavía estaba lejos, 2 Minute Warning se enfocaba en la amenaza muy real de la guerra nuclear en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. The Landscape is Changing era igualmente pesimista en su tema. Wilder admitió que vio un documental de televisión sobre la lluvia ácida que le dio la idea para hacer la canción. Temas pesados para lo que muchos todavía consideraban un acto de sintetizadores ligero. Martin Gore respondió a las acusaciones políticas con molestia. Alguien afirma que virtualmente es la reescritura del manifiesto comunista. Eso es simplemente ridículo. Las canciones no son tanto políticas como canciones de sentido común. Antes de iniciar el tour para promocionar Construction Time Again, los miembros de la banda tomaron vacaciones separadas en agosto de 1983. Alan Wilder fue de vacaciones con Dave Gahan y su novia Joe Fox a Lanzarote, en las Islas Canarias. Andy Fletcher se quedó en Basildon. Mientras tanto, Martin Gore se fue a Berlín a pasar tiempo con su novia alemana, Christina Friedrich. Joe Fox anunció que se haría cargo de dirigir el servicio oficial de información de Depeche Mode. Anne Swindle, quien había manejado el servicio antes, había tenido que dejarlo debido a problemas personales. El Tour 83 de Depeche Mode inició el 6 de septiembre, tocando 2 noches en The Regal, en Hitchin. El diseñador de escenario, Dave Allen, elevó a los 3 instrumentalistas y sus teclados en plataformas elevadas. La diseñadora de iluminación y operadora Jane Spears, descrita como Fletcher como la chica más divertida del séquito, dio vida visual al show. La lista de canciones estaba muy inclinada hacia Construction Time Again,
prácticamente ignorando sus álbumes anteriores. Reproducir la naturaleza más compleja de las nuevas canciones en vivo dictó una selección variada de instrumentos de vanguardia en el escenario. Martin Gore usaba un Yamaha DX7, un polysynth digital simplificado y el sampler emulator. Wilder y Fletcher permanecían resueltamente analógicos. Wilder tocaba un Roland Jupiter 8 y Fletcher un Oberheim OB8. Estos sintetizadores programables costaban fortunas. El Oberheim costaba 4.418 libras y, curiosamente, los compradores británicos pagaban aproximadamente el doble que los clientes gringos, debido a los tipos de cambio. Uno de los mejores conciertos fue en Ulster Hall en Belfast. Todos estaban un poco cautelosos de ir ahí, por razones obvias, los problemas políticos y la violencia. Pero valió completamente la pena, ya que tocaron para una casa llena de irlandeses muy agradecidos que casi nunca llegaban a ver bandas en vivo debido a la situación. Terminando triunfante la etapa de apertura de 24 fechas en el Reino Unido del Construction Tour del 83, con 3 noches agotadas en el Hammersmith Odeon, los días 6, 7 y 8 de octubre. Depeche Mode pudo relajarse brevemente antes de continuar por Europa durante diciembre. Con Construction Time Again en el número 6 de las listas de álbumes, su sencillo actual, Loving Itself, tuvo una carrera comparativamente modesta de 7 semanas en las listas de sencillos, antes de que se lanzara una versión remezclada, como el sencillo Loving Itself 2 de 7 pulgadas el 19 de septiembre de 1983. Johnny Waller de Sounds ya estaba elogiando las virtudes del original. Waller inmediatamente captó la línea de cierre del coro al preguntarle a Gore qué se quería decir con "el amor no es suficiente en sí mismo". Gore respondió: "Es cierto, no lo es". Gunn respondió: "Creo que hay muchas cosas personales en esa canción de las que tal vez no quieras hablar en una entrevista. Quizá Martin está tratando de descubrir qué más hay en la vida además del amor". Loving Itself 2 se había estancado en el número 21. Era la posición más baja en las listas de Depeche Mode en su país natal desde que Dreaming of Me alcanzó el número 57 2 años antes. Era un golpe decepcionante después del éxito de Everything Counts. Pero las noticias realmente emocionantes llegaron de Alemania. Construction Time Again alcanzó el número 7 en las listas alemanas. El álbum también estaba teniendo buenos números en Bélgica, Suecia, Suiza y sorprendentemente en Francia. Estaba superando con creces las ventas de A Broken Frame. De hecho, el éxito del álbum en Alemania fue tan espectacular que cambió completamente la trayectoria de la banda. Construction Time Again vendió 250,000 copias en Alemania, el doble de lo que vendió en el Reino Unido. Esto a pesar de que Depeche Mode aún no había logrado un sencillo alemán en el top 20. La demanda de boletos para la etapa europea de la gira fue tan alta que tuvieron que revisar y mejorar los lugares programados a mediados de noviembre. El concierto planeado para el Metropol de Berlín el 8 de diciembre tuvo que ser trasladado para el Deutschlandhalle, mucho más grande. Depeche Mode se presentó ante una multitud con capacidad completa de 10,000 personas. La banda redondeó su recorrido europeo de 18 fechas con 3 noches consecutivas en el Musikhall de Hamburgo, los días 21, 22 y 23 de diciembre, justo a tiempo para regresar a casa para Navidad. También fue a Alemania, donde Depeche Mode desviaría cada vez más sus energías de grabación en los años venideros. Al otro lado del Atlántico, la situación era completamente diferente. Side Records lanzó Construction Time Again en Estados Unidos el 7 de septiembre de 1984, pero sin mucho éxito. Andy Fletcher lo veía como que Estados Unidos se había perdido de toda la explosión punk, así que básicamente entre 1981 y 1983 todavía estaban escuchando a Journey y Chicago. Dave Gahan explicó el cambio repentino en las técnicas de gira. Decidieron no preocuparse por Estados Unidos. No trataron de sacar provecho de la invasión británica, porque su sonido era demasiado inglés para la radio gringa, y no estaban dispuestos a cambiarlo para tener éxitos en esa zona. Todo cambiaría con una canción llamada People Are People. Cuando llegó el momento de grabar y mezclar People Are People en enero de 1984, Depeche Mode y Daniel Miller sabían que estaban en algo especial. Se reagruparon con Gareth Jones en Hansa, en Berlín Occidental. Antes de comenzar a trabajar en People Are People, Jones se había familiarizado aún más con Hansa, al trabajar ahí con Fat Gadget y el acto experimental alemán Palais Schaumburg, cuyo miembro Thomas Feldman eventualmente prestaría sus talentos extravagantes a The Orb. Las sesiones de grabación de People Are People
People fueron más radicales. Fueron más extremos en la práctica de enviar instrumentos a diferentes habitaciones y amplificadores. Alquilaron 2 estudios en Hansa, el enorme Hall Studio 2 y la sala de mezclas. En el Estudio 2 montaron un enorme sistema de bocinas y una serie de micrófonos bajando por el pasillo. Muchos de los beats salieron a través de ese sistema. También tenían otro sistema montado en la brillante sala de grabación reverberante arriba junto a la sala de mezclas. Muchos de estos efectos corrían en vivo durante la mezcla. Era una forma completamente nueva de trabajar. Antes de que Depeche Mode, Daniel Miller y Gareth Jones pudieran comenzar con la complicada tarea de mezclar People Are People, usando la consola computarizada SSL de Hansa, necesitaban una amplia paleta de sonidos ampliados originales. De hecho, las voces principales eran prácticamente los únicos sonidos que no fueron sampleados para la canción. Uno de los sonidos más icónicos de People Are People nació completamente por accidente. Resulta que Martin Gore subió a un avión con su Walkman, pensando grabar el despegue. Pero justo cuando la azafata estaba dando las instrucciones de seguridad, alguien abrió la puerta de golpe, entró un ventarrón tremendo y todos los pasajeros se echaron a reír por la situación tan absurda. Cuando llegó al estudio hizo un loop con la voz de la azafata dando las instrucciones, seguido de unas risas, creando ese efecto hipnótico que se repite una y otra vez. Los golpes guturales pesados que escuchas al final de cada coro empezaron con Martin haciendo ruidos de garganta, como si fuera una morsa. Luego le añadieron campanas y timbales encima, para hacerlo sonar más dramático. Pero la verdadera locura está en el bajo. Ese riff potente y pegajoso que todos reconocen no viene de un bajo real. Es una mezcla sónica de 3 elementos completamente diferentes. Alguien golpeando un tubo de aspiradora con la mano, una guitarra punteada con una moneda alemana, que luego le bajaron un tono, y un sintetizador mini Moog añadiendo graves. Todo esto mezclado en el Synclavier hasta crear algo que suena cohesivo, pero que en realidad es un collage sónico completamente demente. Así trabajaba Depeche Mode. Nada era lo que parecía. Todo era un truco de magia electrónico. Para 1984, el MIDI finalmente había llegado a revolucionar los estudios de grabación, permitiendo que sintetizadores de diferentes marcas se comunicaran entre sí por primera vez. Pero aquí viene lo irónico. Con todo ese equipo costoso que tenía Depeche Mode a la mano, terminaron usando una computadora escolar para secuenciar People Are People. Literal, el BBC B Micro era la misma máquina que usaban los niños británicos en clases. Lo eligieron porque el software UMI era súper flexible para cambiar la estructura de las canciones, algo que el Synclavier carísimo no podía hacer fácilmente. La canción prácticamente no tiene nada tocado en vivo. Todo estaba sampleado y secuenciado con precisión obsesiva. Wilder confesó que después de trabajar tanto con secuenciadores, se volvía tan maniático que empezaba a notar desfases de 3 milisegundos. Ajustaban cada nota hasta la perfección absoluta. Pero aquí está el truco genial. Después de hacer todo perfectamente sincronizado, conscientemente desincronizaban ciertos elementos. Los coros, por ejemplo, venían de 3 sintetizadores diferentes: el Synclavier, el PPG Wave 2 y el Emulator 2, tocando ligeramente fuera de tiempo entre sí. Esta imperfección calculada es lo que hacía que sonara humano y orgánico, a pesar de ser música completamente electrónica. Era perfección imperfecta, control total con caos intencional. El 3 de febrero de 1984, Depeche Mode tocó un show abreviado de 40 minutos en el Birmingham Odeon para su transmisión simultánea en la televisión BBC 2. A pesar de su brevedad forzada, el concierto se agotó rápidamente. Las versiones de 7 y 12 pulgadas de People Are People se lanzaron simultáneamente en el Reino Unido el 12 de marzo de 1984, con In Your Memory de Alan Wilder en el lado B. People Are People tocó una fibra profunda con la base de fans leales de la banda. Lo impulsaron al número 4 durante su relativamente breve estadía de 5 semanas en las listas. Para el 24 de marzo, People Are People había alcanzado el número 4 en los sencillos británicos. Era la posición más alta de la banda hasta la fecha en Inglaterra. La canción representó una seria condena de la capacidad humana para la crueldad. Las letras preguntaban directamente por qué la gente no podía llevarse bien, por qué había tanto odio basado en diferencias superficiales. Desafortunadamente para Depeche Mode, una actuación programada en Top of the Pops fue cancelada debido a una acción industrial de la BBC. Los trabajadores estaban en huelga. De no haber sido por esa cancelación, People Are People casi con certeza habría alcanzado el número 1. Pero la verdadera historia de People Are People estaba a punto de desarrollarse al otro lado del Atlántico. Cuando Sire lanzó People Are People en Estados Unidos el 16 de mayo de 1984,
con una versión de 12 pulgadas apareciendo el 11 de julio, era muy poco probable que la compañía discográfica o la banda tuvieran grandes expectativas. Los 4 lanzamientos de sencillos en Estados Unidos anteriores no habían logrado entrar en la lista Billboard Hot 100, mientras A Broken Frame había logrado 8 semanas en las listas de popularidad y alcanzado el número 177 a principios de 1983, Construction Time Again ni siquiera logró entrar en las listas. People Are People debutó en el Billboard 100 el 25 de mayo de 1984. Alcanzó el número 13. La canción permaneció en las listas durante 18 semanas. Para una banda de sintetizadores británica que había sido consistentemente ignorada por la radio estadounidense, esto eran buenas noticias. Durante ese tiempo se tomó la decisión ejecutiva de lanzar un álbum retrospectivo de Depeche Mode, solo para Estados Unidos. También se tituló People Are People y se lanzó el 2 de julio. El álbum acumuló 30 semanas en el Billboard Top 200. Para una banda que nunca había tenido un álbum en el Top 40 estadounidense, esto era extraordinario. Irónicamente, Depeche Mode estaba demasiado ocupado preparando su próximo álbum para capitalizar inmediatamente este nuevo éxito estadounidense. La banda eligió grabar su cuarto álbum, Some Great Reward, en Music Works, ubicado fuera de Holloway Road en Londres. Tenía un montón de amplificadores diferentes conectados en diferentes habitaciones, con micrófonos cerca y lejos para experimentar con distorsiones y espacios acústicos. El lugar era muy importante para ayudar a mejorar y crear estados de ánimo y atmósferas. Avivando aún más la especulación sobre las posibles tendencias Sado de Martin Gore, Master & Servant contó con los talentos vocales de Darian Miller, parado en el estudio, siseando y escupiendo para simular el sonido de un látigo chasqueando. La banda continuó con sus incursiones de sampleo al aire libre. Una mañana Andy y Martin fueron a la juguetería Hamleys y compraron muchos instrumentos de juguete. Los llevaron al estudio y los ampliaron. Usaron mucho el de una marimba. El sampler era una forma de crear instrumentos musicales completamente nuevos. En Blasphemous Rumors samplearon algo de concreto siendo golpeado y lo usaron de tarola. En agosto, el colectivo de producción de 6 hombres de Depeche Mode se trasladó a Berlín Occidental para continuar trabajando en Some Great Reward en Hansa. Esta mudanza sin duda encantó a Martin Gore, quien había comenzado a alquilar un departamento cerca del estudio. Andy Fletcher optó por un estilo de vida menos aventurero. Se mudó con su novia estudiante de biología, Rainey Mullen. Dave Gahan y Joe Fox consolidaron aún más su asociación, comprando su primera casa juntos en Leiden. Pero la verdadera transformación de Gore sucedió en Berlín. El chico tímido y reservado de Basildon encontró su liberación en la escena nocturna de la ciudad. Beber en exceso, seguido de quitarse la ropa, se volvió su rutina favorita. Berlín le dio permiso de ser la versión más extrema de sí mismo, y eso definitivamente se filtró en la música cada vez más oscura que estaba creando. Gore no tenía problemas en intercambiar ropa y maquillaje con su novia, pero le molestaba que las revistas inventaran que andaba vestido de mujer por la calle. Su fetiche por el cuero eventualmente se extendió a usar faldas, algo que él dejaba en claro no tenía nada que ver con sus preferencias. Mucha gente asumió que era gay por su forma de vestir, y a él francamente no le importaba lo que pensaban. Somebody terminó siendo una de las canciones más vulnerables del álbum, construida alrededor de una interpretación de piano sorprendentemente directa de Alan Wilder. En lugar de capas infinitas de sintetizadores, esta vez optaron por la simplicidad absoluta. Gore la cantó en vivo con el piano, logrando la toma definitiva en apenas 3 intentos. Pero la anécdota más extraña es que insistió en grabarla completamente como Dios lo trajo al mundo en el sótano del estudio 2 de Hansa, para capturar la vulnerabilidad correcta. Lo que pasó después de grabar reveló mucho más sobre la dinámica de poder dentro de la banda. Cuando llegó el momento de mezclar el álbum en Hansa, surgió un problema. Los 3 miembros restantes ya tenían vacaciones reservadas y se negaron a cancelarlas. Wilder, previendo que pasaría la fecha límite, había evitado planear vacaciones deliberadamente. Wilder, Daniel Miller y Gareth Jones terminaron mezclando todo el álbum solos. Básicamente, Alan Wilder salvó Some Great Reward sin ayuda de nadie. Era cada vez más obvio quién estaba tomando el control musical de Depeche Mode, aunque Martin seguía siendo el compositor principal.
En las primeras semanas del lanzamiento masivo de Some Great Reward en las tiendas de discos europeas, el álbum ya había vendido alrededor de 85,000 copias en el Reino Unido y unas 200,000 en Alemania. Master and Servant salió el 20 de agosto de 1984, con Gunn defendiendo la decisión arriesgada de lanzar una canción tan provocadora. Sabían que ofenderían a algunos, pero eso era parte del punto. La ironía es que la banda quería competir contra Relax de Frankie Goes to Hollywood, pero después de 7 días de mezcla obsesivamente, cometieron un error épico. Se olvidaron completamente de la tarola. El momento de la verdad llegó cuando Gareth Jones y Daniel Miller fueron a un club de Berlín con el disco prueba, convencidos de que iban a reventar la pista de baile. Por supuesto, su canción salió justo después de Relax. El resultado fue predecible. La gente literalmente dejó de bailar. Ahí se quedaron los dos, rojos de vergüenza, con sus impermeables y maletines, viendo cómo su mezcla perfecta vaciaba el lugar. Tuvieron que regresar al estudio y añadir la tarola que habían olvidado. A veces te obsesionas tanto con los detalles técnicos que pierdes de vista lo obvio. La mezcla de Master and Servant tomó 7 días. Era una canción técnicamente compleja, con muchas capas de sonido. La BBC casi prohíbe Master and Servant por obscena, pero tuvieron suerte. El censor más conservador estaba de vacaciones cuando se tomó la decisión final. La persona que quedó a cargo argumentó que la canción realmente trataba sobre amor y vida, así que la dejó pasar. Alcanzó el número 6 en septiembre. El video filmado en Berlín fue otro desastre memorable. Un coreógrafo francés les hizo hacer una rutina de baile ridícula, cantando It's a Lot, que Wilder describió como el momento más vergonzoso de su carrera en video. Pero lo peor vino cuando tuvieron que cancelar un día completo de filmación porque 2 miembros de la banda literalmente se agarraron a golpes. Uno había regañado al otro por beber demasiado y las cosas escalaron rápidamente. El ambiente estuvo tenso toda la semana, hasta que finalmente hicieron las paces jugando Space Invaders en los estudios Hansa. Wilder nunca quiso decir quiénes fueron los involucrados. Solo mencionó que cuando Gunn intentó llamar su atención para que viera la pelea, él estaba ocupado con otra cosa y se la perdió por completo. Las tensiones estaban comenzando a mostrarse dentro de la banda. Cuando arrancó el Some Great Reward Tour en septiembre de 1984, la cinta de respaldo seguía ahí, pero ahora escondida detrás del escenario. La banda sabía que les quitaban espontaneidad, pero ningún baterista humano podría tocar con la precisión robótica que necesitaban, ni recrear todos esos sonidos. Para compensar, James Spears diseñó un show de luces espectacular. Durante Blasphemous Rumors, enormes triángulos de neón se elevaban alrededor de los tecladistas, mientras proyectaban vitrales de iglesia en las pantallas, creando una atmósfera casi religiosa e inquietante. En el escenario también había hierro corrugado y rayos de ruedas de bicicletas que la banda golpeaba para crear percusiones en vivo. La futura esposa de Wilder se sorprendió años después al encontrar diagramas técnicos elaboradísimos que él había dibujado mostrando exactamente dónde quería colocar cada pedazo del andamiaje y el martillo. Pero el verdadero desafío técnico era invisible para el público. Cada canción requería cargar diferentes bancos de sonidos en los sintetizadores, y cada carga tomaba 30 segundos aproximadamente. Era una pesadilla logística. Las canciones tenían introducciones extendidas, especialmente para darles tiempo de cargar sus sonidos antes de su primera entrada. A veces era literalmente cuestión de suerte si todos llegaban a tiempo. Los disquetes fallaban constantemente, lo que añadía estrés extra. Los emulators con discos duros internos que llegaron después fueron un alivio enorme. Eliminaron los disquetes poco confiables. Terminaron el tour británico de 29 fechas con 4 noches consecutivas en el Hammersmith Odeon. Luego se lanzaron a una gira europea continental brutal, 30 shows con solo 2 días libres. Era agotador. Al mismo tiempo, Depeche Mode tenía otro sencillo en las listas del Reino Unido, Blasphemous Rumors. Cuando Fletcher la escuchó por primera vez, admitió estar bastante ofendido. La canción nacía de sus experiencias en la brigada de chicos, donde había listas de oración para los enfermos. Fletcher eventualmente se alejó de la religión porque sentía que le impedía vivir plenamente. Sabiendo que la canción molestaría a mucha gente, la emparejaron estratégicamente con Somebody, una balada romántica mucho más segura, cuando la lanzaron el 29 de octubre. Fletcher bromeó que Somebody era puro romance cursi, claramente inspirada por la novia alemana de Martin Gore, Christina Friedrich. Pero Gore tenía otros planes. Para 1990 reveló que habían introducido un giro oscuro al final,
porque la canción era demasiado agradable. No podía escribir pop convencional simple. Le interesaba el lado más oscuro de las relaciones, el cinismo, lo que hacía su música diferente del resto de las listas. El latido de corazón sutil debajo del piano de Wilder reforzaba esa sensación inquietante. Como era de esperar, Blasphemous Rumors generó la controversia. Aún así, el sencillo doble evadió la prohibición de la BBC y alcanzó el número 16. Después de terminar la gira europea en Bélgica el 18 de diciembre, la banda finalmente tomó un descanso merecido. Casi 3 meses de vacaciones, después de un año de trabajo sin parar. En marzo de 1985, la banda se reagrupó una vez más con los coproductores Daniel Miller y Gareth Jones en Hansa, en Berlín Occidental. Un nuevo sencillo, Shake the Disease, se lanzó el 29 de abril, alcanzando el número 18 en mayo. Era un descenso notable en el rendimiento de las listas, comparado con los sencillos anteriores. Aunque incuestionablemente una grabación pulida, Shake the Disease no fue un sucesor digno de People Are People o de Everything Counts. Fue decepcionante tanto para la banda como para sus fans. Los esfuerzos de grabación y filmación más recientes de Depeche Mode fueron enmarcados por una gira norteamericana de 16 fechas de costa a costa. La venta de boletos para el show del Hollywood Palladium del 30 de marzo del 85 se agotó a los 15 minutos de haber salido a la venta. La demanda masiva para el siguiente show del sur de California obligó a los promotores a arriesgarse reservando el enorme anfiteatro al aire libre Irvine Meadows de 10,000 asientos en Laguna Hills. Increíblemente, la apuesta valió la pena. Era aún más notable considerando que su único sencillo exitoso en Estados Unidos, People Are People, había sido casi un año antes. A pesar del creciente perfil estadounidense de Depeche Mode, Shake the Disease no logró entrar al Billboard tras su lanzamiento el 30 de octubre de 1985, unos 6 meses después de su éxito en Europa. El vasto continente norteamericano estaba demostrando ser un territorio difícil de navegar. El éxito de People Are People parecía haber sido una anomalía, pero la banda estaba a punto de tomar algunas decisiones que cambiarían su sonido y potencialmente su futuro para siempre. Depeche Mode no participó en Live Aid el 13 de julio de 1985 y Wilder era bastante cínico al respecto. Opinaba que la caridad debería ser privada, sin ganancias personales involucradas. Le molestaba que casi todos los artistas que tocaron vieron aumentos considerables en la venta de sus discos y se preguntaba cuánto dinero realmente llegó a Etiopía. En julio de 1985, la banda reservó Genetic Studios con el exproductor de Human League, Martin Rushent. El estudio era de vanguardia, tenía un Fairlight CMI y uno de los 2 synclaviers del país, más piscina y cancha de tenis. Sonaba perfecto en papel, pero extrañaban muchísimo a Gareth Jones. El resultado fue desastroso. It's Called a Heart se convirtió en el sencillo más odiado por Wilder de toda su carrera, porque era un paso atrás después de construir una reputación por un sonido más maduro. Pero logró que al menos Fly on the Windscreen, el lado B muy superior, fuera promovido al próximo álbum, Black Celebration. El sencillo salió el 16 de septiembre y fracasó en las listas. A finales de 1985 fue el momento de mayor crisis interna de la banda. Estuvieron a nada de separarse. Lanzaron The Singles 81-85, su primera compilación, marcando un momento de pausa y reflexión. Por primera vez aparecían en la portada, aunque una foto en blanco y negro donde Gore lucía particularmente andrógino. Era momento de reagruparse o desintegrarse. Lejos de los reflectores, hubo cambios personales significativos en la vida de los miembros de la banda. Dave Gahan se casó con su novia de largo tiempo, Joe Fox, el 4 de agosto de 1985. Optaron por una ceremonia discreta en el registro de Brentwood. Después se realizó una gran fiesta, donde asistieron varios amigos musicales. Mientras tanto, Andy Fletcher y su novia, Granny Mullen, se mudaron a su nuevo departamento al norte de Londres. Mientras Martin Gore permanecía en Berlín, cada vez inmerso en la escena de clubs underground de la ciudad, Alan Wilder llevaba una vida secreta y casi reclusa en Londres, con su nueva novia, Jerry Young. Primero se mudó a su departamento en Kilburn. Luego adoptó a su hijo Jason. El 11 de noviembre de 1985, la creciente base de fans estadounidenses de Depeche Mode recibieron tardíamente la compilación de singles, aunque bajo el título no tan sutil de Catching Up with Depeche Mode. Después de 18 semanas en las listas del Billboard tras su entrada el 7 de diciembre, el álbum solo alcanzó el número 113. Al mismo tiempo, Martin Gore estaba escribiendo canciones destinadas al próximo álbum. El proceso de composición era solitario e intenso. Martin y Alan componían de manera completamente diferente.
pero ambos presentaban demos trabajados en máquinas de 4 pistas con bajo, ritmo, melodías y letras completas. Luego se sentaban con Daniel Miller a elegir canciones y discutir cambios, aunque Martin siempre tenía la última palabra en sus composiciones. Irónicamente, aunque Wilder no tenía canciones en el próximo álbum, fue fundamental en darle forma durante la preproducción intensiva en su estudio casero en Hampstead. Pero Wilder tenía planes paralelos. En su estudio básico de 16 pistas, experimentaba con su Minimoog y emulators prestados, trabajando con equipos limitados y una simple grabadora de 4 canales. De esos experimentos nació Recoil, su alter ego solista. A finales de 1986 lanzó el mini álbum 1+2 en Mute, una grabación experimental con samplers manipulados de Depeche Mode que nunca fue pensado para un lanzamiento comercial. Wilder lo describió como estar él solo jugando en casa con una grabadora de cassette. Solo se lanzó porque se lo tocó a Daniel Miller, quien sugirió rehacerlo. Sin tiempo para hacerlo bien, lo lanzaron discretamente tal como estaba. La prensa lo recibió sorprendentemente bien. Dance Music Report elogió que no se parecía al pop bonito de Depeche Mode, siendo principalmente instrumental y ambiental. Celebraban que Wilder se ramificaba en empresas musicales serias en lugar de producir pops desechables. El mismo Wilder admitió años después que no estaba completamente satisfecho, pero como se trataba de un proyecto paralelo, no sintió tanta presión al respecto. Black Celebration fue la primera grabación de 48 pistas de la banda, lo que requería un estudio mucho más avanzado. Este salto tecnológico les permitió tener cada parte musical en su propia pista individual, en lugar de apretar 3 o 4 sonidos en una sola como antes. Podían empezar con un solo sonido y gradualmente construir capas más ricas y complejas, algo imposible con 24 pistas. El sampleo alcanzó niveles obsesivos. Gore comenzó a usar el Akai S612, un sampler de 800 libras, que democratizaba tecnología antes reservada solo para estudios ricos con synclaviers de 60,000 libras. Pasaban 2 o 3 días solo sampleando sonidos antes de grabar, y si a alguien se le ocurría una idea en medio de una sesión, paraban todo para samplear. Hasta Dave Gahan se estaba involucrando en el proceso técnico. Reutilizaron el sonido de guitarra punteada con una moneda alemana de People Are People. La mandolina en Here Is the House era una guitarra acústica sampleada 2 veces. Strip usaba una motocicleta acelerando, bajada media octava. Fly on the Windscreen tenía un taladro en la apertura. Pero lo más loco fue el día de Guy Fawkes del 85. Montaron 5 micrófonos en fila por el estacionamiento y dispararon cohetes de fuegos artificiales sobre ellos, grabando los diferentes sonidos en distintos momentos de su trayectoria. También samplearon el Porsche de Dave arrancando, tapas rodando por las escaleras, aerosoles en el baño y hasta Daniel Miller diciendo caballo repetidamente. Pero las tensiones creativas estaban llegando a un punto crítico. Alan Wilder estaba tomando control cada vez mayor de la producción y el sonido, mientras Martin seguía siendo el compositor. Esta dinámica de poder cambiante hacía las sesiones más difíciles. Miller admitió años después que de todos los álbumes que produjo con ellos, este fue el más complicado. Mientras Wilder dominaba musicalmente y Fletcher asumía roles gerenciales, su aporte era más atmosférico que técnico. Strip marcó un punto de inflexión sonoro radical para Depeche Mode. La canción abría con un acorde de guitarra acústico sampleado sobre el golpe de piano, seguido de sonidos metálicos inquietantes. Pero lo más extraño era el ritmo, una motocicleta acelerando bajada de tono, mezclada con el Porsche de Dave Gahan arrancando, creando un zumbido amenazante y procesado hasta ser irreconocible. La prensa musical quedó desconcertada, pero los fans leales lo impulsaron al número 15. Gore observó un patrón frustrante. Su base de fans era tan dedicada que compraban todo el primer día, haciendo que los sencillos entraran alto en las listas, pero cayeran rápidamente sin tiempo de llegar a un público más amplio. Para el remix extendido contrataron por primera vez a Mark Ellis, mejor conocido como Flood. Esta colaboración inicial marcaría el comienzo de una relación crucial para la banda en años venideros. Black Celebration salió el 17 de marzo de 1986, con críticas mixtas pero ventas sólidas. El álbum alcanzó el número 3 en el Reino Unido, confirmando que Depeche Mode se había transformado en una banda dependiente de álbumes, como Pink Floyd o U2, no solo de sencillos exitosos. Pero el cambio más importante sucedió justo antes de la gira. Encontraron a Anton Corbijn. Wilder
Wilder admitió años después que sus videos anteriores eran extremadamente vergonzosos. La llegada de Anton fue un alivio total. La conexión con Corbin fue inmediata. Gunn sintió que finalmente alguien entendía visualmente lo que estaban haciendo musicalmente. La música mejoraba, Anton controlaba las imágenes y finalmente tenían un paquete visual completo. Un vistazo rápido al itinerario de la gira de Depeche Mode para la primavera de 1986 confirmaba su estatus indiscutible en el Reino Unido, llenando arenas con capacidades para 10,000 personas, tocar 2 noches consecutivas tanto en el NEC de Birmingham como en la Wembley Arena con 12,000 personas cada uno, no solo reflejaba su creciente confianza, sino que gritaba a los 4 vientos: estos tipos ya no eran la banda de sintetizadores de Just Can't Get Enough. Gore admitía que era bastante aburrido tocar las mismas partes noche tras noche, pero se lo debían a los fans. Gunn había adoptado las respuestas clásicas de la estrella del rock al aburrimiento de la gira: tomar cantidades industriales de alcohol antes y después de cada show. Era preocupante, pero nadie lo tomaba demasiado en serio, todavía. Wilder defendía las cintas de respaldo con argumentos prácticos. Sabías que ibas a sonar bien, era controlable, aunque sacrificabas espontaneidad. Cambiar el setlist requería rehacer cintas completas, un proceso tedioso. Pero el verdadero trabajo invisible estaba en el diseño de escenarios. El piso estaba específicamente diseñado para que Dave pudiera bailar sin tropezarse. Gran parte del set era material plástico inflable lleno con helio que se elevaba dramáticamente y funcionaba espectacularmente. Lo más notable era su persistencia con el formato puramente electrónico. En plena mitad de los 80, con U2 dominando y el rock tradicional de regreso con fuerza. Bandas que habían empezado como electrónicas, The Human League por ejemplo, ahora tenían bateristas y guitarristas completos. Depeche Mode se negó a ceder. Wilder lo explicaba claramente: querían mantener solo teclados y cajas de ritmos, porque ya nadie más lo hacía. Los hacía diferentes. Se mantuvieron fieles a sus raíces electrónicas cuando todos los demás las abandonaron. El 14 de abril, A Question of Loss ya estaba en las tiendas. El sencillo alcanzó apenas el número 28, continuando con el patrón frustrante de entradas mediocres en las listas. En Estados Unidos fue peor. El sencillo ni siquiera entró en las listas tras su lanzamiento el 28 de mayo. Pero aquí estaba la paradoja fascinante. Los gringos ignoraban sus discos, pero abarrotaban sus conciertos. Fletcher lo recordaba incrédulo. Nunca habían tenido un álbum en el Top 40 de Estados Unidos, pero estaban tocando para 30,000 personas. Black Celebration se había estancado en el número 90 en el Billboard, pero agotaron el Radio City Music Hall en Nueva York 3 noches seguidas. Wilder tenía una teoría. Encajaban perfectamente con lo que los niños blancos de clase media estadounidenses buscaban: una banda lo suficientemente pulcra para cruzar al mainstream, pero lo suficientemente subversiva para empujar límites. A Question of Time salió en agosto de 1986, remezclado por Phil Harding. La parte de guitarra venía de golpear un resorte sampleado. Parte del bajo era literalmente golpear el extremo de un tubo de aspiradora con la mano. Luego procesaban todo a través de amplificadores de guitarra para añadir carácter y peso. Fue el último disco grabado en Hansa, cerrando efectivamente otro capítulo en su historia. En Estados Unidos, Side Records tomó una decisión desconcertante. Convirtieron el lado B, But Not Tonight, en lado A, emparejándolo con Street. Wilder estaba horrorizado. Habían invertido tanto tiempo en A Question of Time solo para que fuera relegado por una canción que literalmente habían armado en una tarde. Sire tenía un método en su locura. But Not Tonight estaba vinculada con la comedia adolescente olvidable Modern Girls. Incluso hicieron un video estilo Miami Vice, donde Depeche Mode aparecía ocasionalmente superpuesto contra imágenes de la película. El sencillo fracasó predeciblemente. Para colmo de males, cuando la versión extendida de But Not Tonight apareció como pista adicional en el CD de Black Celebration, Wilder se molestó aún más. Sentía que incluir pistas extra al final de un CD interrumpía el flujo del álbum. Black Celebration marcó el momento definitorio donde todas las piezas finalmente encajaron para Depeche Mode. No fue solo la música oscureciéndose o las ventas mejorando, fue la llegada de Anton Corbin lo que finalmente les dio una identidad visual cohesiva que les había faltado desesperadamente durante 5 años. Corbin cambió todo inmediatamente. Entendía su música de forma cinematográfica, creándoles una estética sombría y épica que finalmente complementaba su sonido industrial. Alan Wilder estaba tomando cada vez más control musical.
y el proceso se había vuelto incómodo para todos. Para el próximo álbum, Miller se retiraría de los deberes de coproducción por primera vez, citando específicamente esas tensiones insostenibles. Lo que nadie sabía era que esta decisión llevaría a Depeche Mode a trabajar con un nuevo productor, a explorar territorios sonoros aún más oscuros y eventualmente hacer algo completamente impensable: llenar un estadio gringo de 70,000 personas con pura música electrónica. Ese álbum se llamaría Music for the Masses y cambiaría absolutamente todo. Pero de eso hablaremos en la tercera parte. Mientras, te dejo este video que seguro disfrutarás.